es un tema de plena vigencia, de suma importancia para quienes estamos vinculados a las cuestiones jurídicas y en especial dentro del ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas celebramos la iniciativa porque la disciplina jurídica y la que lleva a cabo el profesional de Ciencias Económicas no están sumergidas en compartimientos estancos, sino que la interdisciplina es una constante. De allí entonces que nos parece muy valioso aportar desde la ciencia jurídica las novedades, ya sean legislativas, jurisprudenciales, los avances, las distintas miradas que está teniendo la cuestión de género en la justicia internacional, nacional y de la provincia de Entre Ríos. Todos hemos tenido que ir evolucionando en estas cuestiones, aprendiendo a desterrar estereotipos o viejas concepciones que hacían tal vez que la aplicación normativa estuviera desprovista de esta perspectiva especial que tienen determinados colectivos. De allí entonces que celebramos, reitero, esta iniciativa y estamos dispuestos a aportar desde nuestra óptica estas cuestiones. En este caso, a ver, ¿con qué apuntes nos vamos a encontrar a la hora de esta charla? ¿Qué aristas pretenden tal vez profundizar? Porque, bueno, también es un tema amplio. Sin duda. La charla va a estar enfocada desde lo jurídico, claro, porque así ha sido convocado desde el Departamento de Género y Diversidad de la Facultad, ¿no es cierto? Entonces, mi aporte va a versar en esos aspectos. Fundamentalmente, yo quiero poner énfasis en la evolución que ha tenido la jurisprudencia en nuestro país, que a veces ha ido por delante de las reformas legislativas, ¿no? Siempre ha sido la justicia la que ha avanzado y ha dicho, bueno, este aspecto debe mirarse desde esta otra óptica. De allí entonces que comentaremos fallos, donde se ha visto una evolución, haremos hincapié en la capacitación permanente que tenemos que poseer quienes estamos en estos ámbitos, porque esto de lograr una solución ajustada a derechos, sin discriminación, en igualdad, donde se respete la dignidad de todas las personas sin distinción alguna en cuanto a sus decisiones íntimas u opciones de cómo vivir su sexualidad, lograr de esta manera brindar, reitero, soluciones dignas, porque estamos hablando de personas y estos accidentes que podríamos decir que tenemos en nuestras elecciones privadas no tienen por qué alterar. También vamos a hacer hincapié en cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para detectar situaciones de discriminación. Eso es un punto muy interesante, porque muchas veces no nos damos cuenta y lo tomamos como por asumido. Efectivamente, por un lado tenemos a lo mejor conductas que creemos que son normales o tácitamente aceptadas y también esto se puede ver en las relaciones laborales. El compromiso de quienes estamos en esta área es desterrar eso desde todos los ángulos, el abogado que litiga, el profesional de ciencias económicas que asesora, quienes estamos en la magistratura, juzgar con perspectiva de género. No es la aplicación lisa y llana de la norma jurídica, sino hacer un análisis integral para dar una respuesta ecuánime. Porque a veces partimos de desigualdades estructurales que no se solucionan con una mera norma, con una mera ley. Tenemos que tener una actitud positiva, que eso es lo que nos demandan los tratados internacionales a los cuales nuestro país ha adherido, las normas constitucionales y todo el andamiaje protectorio. Pensemos que el derecho del trabajo ya de por sí es un derecho que él a su vez discrimina. ¿Por qué? Pero discrimina positivamente, porque trata de brindar una protección especial a un sujeto que está en una situación de hiposuficiencia, decimos, claro, que es la parte trabajadora, ¿no es cierto? Pero a veces
la parte trabajadora tiene encima de esa situación otras vulnerabilidades que hace que esta situación disvaliosa en la que se encuentra se agudice. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy cautos y analizar integralmente la situación. Y esto ha quedado en evidencia en una serie de fallos jurisprudenciales de la Corte, que bueno, me interesa hacerlo saber al público que en principio está destinado para graduados, profesionales de ciencias económicas, estudiantes y público en general interesado en la temática. Pensaba justamente, ¿no? Mientras usted planteaba, ¿no? Todo este contenido y cómo también hacer conscientes, ¿no? Situaciones que tal vez no nos damos cuenta, que tienen que ver con situaciones de discriminación en el trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva efectivamente en un marco legal? ¿Cuánto lleva el cambio de mentalidad? Sabemos que eso es lo que más tiempo lleva precisamente, porque Sí. podemos decir, hay una ley, esto, por supuesto, pega de lleno nuestras conductas, pero el pensamiento tiene otros tiempos y lo hemos visto en la historia. Absolutamente, es sumamente atinada esa reflexión, porque podemos tener las mejores de las leyes, pero si no logramos ese cambio en nosotros, en las nuevas generaciones, en la educación, en los medios de comunicación, sin ese conjunto de actitudes positivas, por más que tengamos leyes de excelencia, no vamos a lograr el objetivo. De allí entonces que es todo un accionar en conjunto el que tenemos que poner en órbita. Y destaco esto de la capacitación y de saber detectar para tampoco no confundir cualquier incumplimiento contractual en el mundo del derecho del trabajo, que no es que lo subestime para nada, porque puede ser un comportamiento injurioso, pero que no todo incumplimiento es discriminatorio. Interesante ese punto, ¿eh? Claro, porque a veces podemos banalizar las cuestiones verdaderamente discriminatorias. Claro. Entonces, eso también aportar elementos para esa finalidad y conversar un tema no menor, que es la cuestión de la prueba en las actitudes discriminatorias en el ámbito del trabajo, porque a veces estas situaciones o este flagelo se da en ambientes que no son compartidos con otras personas del ámbito laboral. Entonces, los elementos probatorios que pueda aportar la persona que está sufriendo el trato discriminatorio se hacen difíciles de obtener. Claro. Entonces, saber detectar esos indicios, esos grupos vulnerables y a partir de allí analizar las decisiones que pueda tomar la parte empleadora. También, justamente, ¿no? Cuando hablamos de esta charla, ¿no? y de esta profundización de este tema, consultarle también desde su expertise como doctora, ¿se investiga mucho a nivel internacional estas temáticas? Sí, sí, es una preocupación, es un flagelo que azota mundialmente. Bien. Y los organismos internacionales están todos preocupados en esta temática y allí abocan sus esfuerzos y sus energías. Podemos hablar de la Organización Internacional del Trabajo, de la ONU, en la República Argentina también tenemos instituciones como a la que pertenezco, que es AMJA, la Asociación de Mujeres Juezas, que es una institución formada hace muchos años bajo la directriz de la doctora Carmen Argibay, que viene luchando denodadamente para concientizarnos, para formarnos, para modificar nuestra mentalidad al momento de juzgar, Claro. que el rol de quien tiene que impartir justicia sea con una perspectiva de género, porque hay desigualdades de base o estructurales, como decíamos, que nos obligan a que le demos una mirada especial a la situación que tenemos que resolver. Muchas veces pensamos que estas problemáticas, le preguntaba justamente, ¿no? Esta cuestión internacional,
porque muchas veces pensamos que estas problemáticas son muy de microregión, ¿no? Es muy de Entiendo. acá, sucede solamente acá. Y en verdad me parece importante porque cuando se plantean este tipo de charlas, ¿no? Con estas características, es porque efectivamente hay algo mucho más grande que tal vez no lo estamos vislumbrando. Y me imagino que el momento de pensar, bueno, qué aristas profundizar, es porque ya hay mucho material teórico también para Sí, pensar sobre esto. por supuesto, sí, desde distintas ópticas se estudia la cuestión de género, ¿no? Obviamente, no solo desde lo jurídico, desde lo social, desde lo económico, Sí. el problema de los migrantes. Oh, sí. Allí la cuestión de géneros se hace aún más aguda, la pobreza, toda la problemática de género, si le sumamos alguno de estos aspectos, se hace sumamente grave y se convierte en situaciones donde la dignidad de la persona queda muchas veces sojuzgada porque hay situaciones de humillación tal que es una verdadera esclavitud a veces la que vive Claro. la persona, ¿no? que sufre estas circunstancias tan duras. Pensaba también, bueno, por supuesto vamos a invitar a la charla, esto va a suceder el 8 de noviembre, Así es. en este caso, justamente en el auditorio, y a ver, justamente, ¿no? Desde su lugar, desde su rol, eh, justamente hablando jurídicamente, ¿no? Desde el derecho, ¿cuánto hay por todavía seguir profundizando? Parece como si está todo conquistado y la mire me parece que no. No, no es así, no es Bien, así. Eso me parece que es un gran paso, concientizarnos de que no lo sabemos todo, de que no siempre nuestras resoluciones judiciales son las mejores, sino que permanentemente tenemos que ir profundizando, capacitándonos, analizando la realidad que nos circunda, que evoluciona permanentemente, toda la revolución tecnológica, cómo influye en estos colectivos vulnerables, donde hay sectores que están abocados a las tareas de cuidado y paralelamente tienen que luchar en un mundo del trabajo donde la tecnología parece avasallarlo todo. Colectivos que la vulnerabilidad está dada en su escasa instrucción. ¿Cómo podemos integrar esas personas al mundo del trabajo con todas estas innovaciones si a lo mejor no han podido ni siquiera terminar la educación básica obligatoria? Entonces es un margen amplísimo el que hay que tratar de ir cubriendo. Tomar conciencia creo que es ya una buena medida. Por supuesto que no suficiente. no, absolutamente, absolutamente. Pero bueno, por supuesto, bienvenido sea que existan profesionales que abren este juego, que bueno, que existen estas conversaciones, que existen estas charlas, donde, bueno, como es abierto, podemos escuchar, podemos conocer, podemos dar cuenta, por ejemplo, de que hay estudios pertinentes, de que hay una estadística, de que hay un número. Así es. Porque a veces, bueno, se nos escapa todo ello también. Y creo que a partir de ahí, ¿no? Podemos pensar, bueno, qué acciones a seguir. Así es, y uno, volviendo a lo estrictamente jurídico, es interesante leer precedentes jurisprudenciales donde se analiza a lo mejor una misma cuestión, pero con un fallo de hace 20 o 25 años y cómo se aplica esa misma norma hoy. Claro. Esa evolución, positiva por cierto, es la que se quiere mostrar ahora al profesional de ciencias económicas, porque hablando de esos compartimentos que no son estancos, hay una realidad también que muchas veces frente a un conflicto jurídico, a la primera persona que se consulta es al profesional de ciencias económicas. Entonces es importante que estas personas estén imbuidas de toda esta revolución interpretativa que hay de las normas jurídicas. Claro. Porque si a nosotros que estamos en el mundo del derecho por ahí nos cuesta, decimos, aplico la norma y da tal solución. No, hoy ya no es así. Es aplico la norma con esta mirada,
con esta perspectiva de género, para lograr realmente una solución ajustada a derecho, una solución justa, que es lo que tenemos que hacer quienes impartimos justicia. Absolutamente. Doctora, no sé, me quedé como pensando en una cantidad de cuestiones. Claramente voy a tener que ir a la charla. Pero con muchísimo gusto. Claramente voy a tener que ir a la charla por la cantidad de preguntas, ¿no?, que despiertan estos temas, porque, bueno, también esto, ¿no?, nos ponen a pensar, ¿no? Prácticas cotidianas, experiencias que se han tenido y que tal vez no las habíamos registrado como usted está marcando. Así que, por supuesto, renovamos la invitación el próximo miércoles 8 de noviembre. Así es. En este caso, a las 18. A las 18 en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La verdad, imperdible. Se va a dictar una charla taller, la discriminación en el trabajo por motivos de género. Qué temón realmente, ¿eh? Todos invitados, la verdad, a acercarse y también, por supuesto, a escuchar a la doctora Fabiola Bogado Ibarra, que, bueno, va a estar, por supuesto, siendo parte de esta charla. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios. La agradecida soy yo y reitero la invitación a quienes gusten participar. Es libre y gratuita la inscripción y se van a otorgar certificados.